parte de arriba de su pantalla. Aquí. Listo. Tenemos entonces ahora sí todo el recordatorio de la clase anterior, donde teníamos precisamente las fuentes del derecho, la pirámide, ¿sí? Cómo nos íbamos a regir con esa jerarquía. La tarea fue precisamente convertir esa pirámide en normas civiles, ¿sí? O sea, lo que nosotros íbamos a necesitar tenía que estar plasmada entonces en esa pirámide para que nos sea más sencillo a la hora de buscar algún dato, alguna información o algún requisito, ¿sí? Esa fue la indicación. Porque entonces vamos a empezar a ver obligaciones civiles. Porque vamos a empezar a ver, no las vamos a ver completas, nada más igual, vamos a recordar un poco para comenzar así con los contratos, ahora sí que vienen, que les di en su temario, ¿sí? Ahí ya tienen ustedes un catálogo de los contratos. Esto de las obligaciones se supone que ustedes ya lo vieron. Ya nada más es una clase más de mero recordatorio para que nosotros, en base a esto, podamos generar algún contrato, ¿sí? Tenemos las obligaciones civiles. Déjenme ponerlo aquí. Estas diapositivas ustedes ya las hayan visto, pero vamos a verlas de nuevo, nomás este cachito. Dice obligación civil, entonces un vínculo jurídico establecido entre dos o más personas. Y tenemos ahí dos sujetos, ¿sí? Sujetos que van a venir a cambiar dependiendo del contrato que nosotros tengamos. Ya mencionábamos anteriormente los ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento tienen un nombre en específico. ¿Cuál es? A ver. El arrendador y el arrendatario. Entonces, esos son los sujetos que van a venirse modificando figura con figura dependiendo del contrato del que estemos hablando, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, aquí nos menciona una prestación. En este caso, de los contratos sería una prestación o un bien o un servicio, ¿sí? Cualquiera de esos tres, entonces, se va a venir a plasmar precisamente en ese contrato, ¿sí? Pero acuérdense bien, ya llevamos dos elementos, sujetos y entonces el objeto, ¿sí? Que viene a ser una prestación, un bien o un servicio, ¿sí? Esos son dos elementos que ya llevamos, sujetos y objetos. Tenemos entonces que esos mismos elementos se clasifican en personales y en prestación, que ya lo habíamos mencionado también en la clase anterior. ¿Cómo tenemos la prestación? Bueno, la prestación se refiere entonces a un hecho positivo, dice aquí, algo que se va a plasmar, ¿sí? Tenemos la obligación de dar, de hacer, ¿sí? O no hacer también, de dar una cosa, ¿sí? Esa es la prestación, ese es el servicio, ¿sí? Lo que se va a realizar. Y entonces acá en la prestación tengo a dos involucrados, que son los sujetos que ya mencionábamos. En este caso tenemos un activo y un pasivo, un acreedor y un deudor, ¿sí? Alguien que se va a obligar. Esto lo mencionamos de manera general. Nosotros ya lo vamos a manejar de manera particular una vez que entremos en materia de cada contrato, ¿sí? O sea, esto nosotros lo vamos a analizar ahora sí ya en un contrato, pero separando estos elementos, ¿sí? Que a lo mejor algunos nos complica y algunos no tanto, pero todo ahorita les voy a subir la tarea de hoy, va a ser precisamente esa, ¿sí? Ubicar esos elementos de las obligaciones, ubicar estos elementos de las obligaciones en el contrato que yo les suba. O sea, ¿cómo lo van a hacer? Ahí en la computadora lo subrayan, le toman foto al pedacito, ¿sí? De preferencia subrayan ahí mismo con un marcador en Word, ¿sí? O en algún archivo para que ustedes identifiquen precisamente estos elementos, ¿sí? Pero es lo que vamos a hacer el día de hoy. Tenemos las fuentes de las obligaciones, esas también las vieron.
¿Cómo las pudieron haber visto? Bueno, en el código vienen estas enlistadas una por una y viene entonces con las características y requisitos que corresponden a cada uno, ¿sí? De la primera fuente del acto jurídico, ¿a qué se referirá ese acto jurídico? Tenemos la responsabilidad civil por delitos y culpas, el enriquecimiento sin causa y la ley. ¿A qué se referirá cada uno? ¿Cuál será el acto jurídico? A ver, ¿quién da más? ¿Qué es un acto jurídico? Acuérdense cuando vieron también acto jurídico, hecho jurídico, clasificaron también esos conceptos. ¿Qué se requiere en un acto jurídico para que exista? ¿Qué se requiere para que exista un contrato? Pues la voluntad de las partes, ¿no, maestra? Ujú. Ese es uno de los requisitos entonces que necesita el acto jurídico, ¿sí? Para que exista entonces esta manifestación del acto, para poder transmitir, para poder obligar, para poder generarle a ese alguien o en esos derechos y esas obligaciones, ¿qué sucede? Se requiere la voluntad, ¿sí? Que es lo que vamos a mencionar aquí en el acto jurídico, precisamente esos elementos que se contemplan para que pueda existir, ¿sí? Si uno de estos elementos faltase entonces en ese contrato, pues obviamente que no nos funciona, ¿sí? Porque ese contrato queda inválido, no funciona, ¿sí? Tenemos la responsabilidad civil por delitos y culpas, entonces ahí ya tengo también en esta redacción, ¿sí? ¿Cómo se va a obligar? Ok, ya existe la voluntad. ¿Cuál es y cómo lo voy a hacer cumplir? ¿Sí? ¿Hasta dónde puedo yo colocar en ese contrato que se vaya a cumplir o no? ¿Sí? Y entonces la tercera fuente es el enriquecimiento sin causa. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de delitos que se dan a consecuencia entonces de esas obligaciones, ¿sí? Y del incumplimiento de esas obligaciones. Y por último, la ley. ¿Cómo se va a regir precisamente todo este cúmulo de obligaciones y cómo se va a plasmar? ¿Sí? Acuérdense que una cosa es el requisito como viene ahí y entonces después la redacción. ¿Cómo lo voy a acomodar de manera que se comprenda como lo dice la ley? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Tenemos entonces aquí la primera fuente que es el acto jurídico y ahí está entonces que se generan las obligaciones, ¿sí? Ese acto jurídico lo celebran dos o más personas y entonces tenemos el factor más importante que es la voluntad, ¿sí? Ustedes ya conocen esos elementos. Entonces, a partir de esos elementos, vamos a ir viendo nosotros contrato con contrato, ¿sí? Ya aquí ya no debe haber pierde, o sea, ya aquí yo ya, una vez que yo toque el primer contrato, que vamos a iniciar con el contrato de promesa, aunque no venga en su temario, ¿sí? A mí se me hace muy importante mencionarlo, porque es el primero inclusive en el Código Civil, ¿sí? Pero vamos a iniciar con el contrato de promesa. Una vez que empecemos con el contrato de promesa, ya no nos regresamos a estos elementos, ¿sí? Estos elementos ustedes ya los tienen, ya los conocen y son con los que vamos a trabajar todos los contratos, ¿sí? Tenemos entonces la voluntad, el cumplimiento de esa prestación, ¿sí? Y cómo se va a obligar.
Entonces, aquí tengo dos elementos que precisamente van a constituir ese contrato. Uno lo menciona como la capacidad y el otro como el consentimiento, ¿sí? Que es donde se va a plasmar precisamente esa voluntad, ¿sí? Y esas dos figuras vienen en el Código Civil. ¿En qué artículo viene la capacidad del Código Civil? ¿Cómo sé que existe una persona capaz? ¿Quiénes son las personas capaces? A ver, ¿quién es una persona capaz? Era vendiendo el artículo 22. Sí, no, 22 y 23 del Código Civil Federal. Ujú. Ahí viene. Y ahí entonces yo tengo la clasificación de quiénes son las personas capaces. Fíjense cómo voy entonces adjudicando varias figuras, ¿sí? O sea, yo al mencionar la capacidad en un contrato es porque yo ya conozco todo ese requisito que se genera en la capacidad, ¿sí? Yo ya sé quién es una persona capaz y una persona incapaz. En este caso es más fácil la pregunta, ¿quién sería incapaz? ¿A quién se contempla como personas incapaces? ¿Podría ser una persona que tiene alguna discapacidad? La discapacidad, acuérdense que tiene que ser una discapacidad establecida que sea mental, ¿sí? En ese sentido, ¿sale? Y alguna deficiencia mental. Y entonces también viene la minoría de edad, ¿sí? Acuérdense que la minoría de edad también lo vuelve una persona incapaz. Necesita ahí ya sea un tutor o alguien que lo represente para poder generar esta obligación, ¿sí? Y el consentimiento, donde está plasmada precisamente esa voluntad. Fíjense cómo el acto jurídico entonces se clasifica en estos dos, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de haber visto esto o me voy más lento? Me voy más lento, lo explico parte por parte. Si no, bueno, vamos así como rapidito, ¿sí? Tenemos el acto jurídico, ya vimos la definición, la capacidad, ¿sí? Ahí entonces lo que acabamos de mencionar, qué clase de incapacidad existe, esto es meramente teórico, ¿sí? Esto se ve cuando vemos obligaciones y entonces tengo una incapacidad absoluta donde no puedo hacerme cargo de esas obligaciones y esas prestaciones y tengo una incapacidad natural, ¿sí? O legal, que es entonces, por ejemplo, la minoría de edad. Mientras soluciono entonces lo que tengo que solucionar, cumplir 18 años, ¿sí? O a lo mejor alguna enfermedad que tengo que superar para poder declararme una persona capaz, ¿sí? Ahí entonces tengo una incapacidad legal, ¿sí? Tenemos el consentimiento y también tenemos tres elementos dentro del consentimiento. Viene la mecánica, viene la voluntad y su manifestación y la evolución, ¿sí? Igual, meramente teórico, porque a final del día nosotros la voluntad jurídica ya viene plasmada en ese código, cómo lo vamos a llevar a cabo, ¿sí? Aquí el consentimiento, por ejemplo, con esta mecánica es cómo funciona, paso número 1, paso número 2, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer que funcione? Y en la voluntad jurídica, ¿cómo lo voy a manifestar? O sea, ¿cómo voy a plasmar esa manifestación? ¿Cómo podría ser en un contrato? ¿Cómo se imaginan que va plasmada esa manifestación? ¿O en qué parte va plasmada esa manifestación de un contrato? ¿Dónde se les ocurre que va esa manifestación? ¿Dónde va esa capacidad? ¿Dónde va ese consentimiento? lo de la manifestación maestra podría ser como dentro de un contrato de arrendamiento, que pues manifiestan de cierta forma
a quién le van a rentar el inmueble ¿Mm? o algo así. Bueno, me suena algo así, no sé. Pero ¿cómo vendría plasmada esa manifestación? ¿Cómo se les ocurre? A ustedes ya tienen a quién se le va a rentar ese inmueble, ¿sí? ¿Cómo van a manifestar la voluntad de que sí quiere que se le rente y de que sí quiere que rentarlo, la otra parte? Y en muchos casos lo ven con la misma palabra, como o sea, de manifestación, ¿sí? Cuando ponen que manifiesto que fulanito de tal, pues ya me quedé ahí. Que fulanito de tal, decide rentar el inmueble fulano con el número sutano, ubicado en la calle fulana, ¿sí? Fíjense cómo viene entonces ahí plasmado la manifestación. Por eso les decía yo, es necesario recordar estos elementos porque a la hora del contrato, en el primer contrato, si vamos a ir paso 1, paso 2, paso 3, ¿sí? Pero esto no se ve como, por ejemplo, ponemos consentimiento 2 puntos, no, ¿sí? Acuérdense que es abstracto. Nosotros no lo vamos a plasmar como viene aquí. Por eso mismo es que yo les digo, ¿en dónde va? ¿Sí? Y la pregunta. Porque entonces aquí, por ejemplo, la voluntad, igual. No voy a poner voluntad 2 puntos, ¿sí? O sea, se va a generar ahí mismo de manera abstracta. Ah, fulanito de tal con 18 años de edad, o con, ¿sí? Entonces, es una persona capaz, bla, 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 ¿sí? Entonces, una vez que se lleva a cabo así, yo ya tengo aquí estos elementos. Y fíjense teóricamente lo amplio que son esos elementos, ¿sí? O sea, de manera teórica sería así como, todo eso voy a poner en el contrato. Y de manera abstracta, nada más es un párrafo. O sea, no hay más, ¿sí? Todo esto que estamos viendo nada más es un párrafo. Entonces, fíjense cómo esta es la parte que se va aclarando y se va modificando en cuanto a cada uno de esos elementos, ¿sí? Tenemos la capacidad, ya vimos en qué artículo viene, qué tipos de capacidades hay, ¿sí? Y los requisitos que contempla. Eso no lo vamos a brincar porque ustedes ya lo vieron, ¿sí? Igual si no lo vieron, les comparto yo las diapositivas para que ustedes las tengan y ya tengan más claro este tema, pero es un tema muy extenso, por eso les digo que aquí es mero recordatorio. Si se fijan, hasta escuelas de la capacidad hay, ¿sí? O sea, estamos con la escuela clásica y luego vienen las clases de capacidad, ¿sí? La doctrina germánica que también clasificó precisamente esa capacidad, ¿sí? Es mucha información respecto a la capacidad, ¿sí? La incapacidad inclusive. Fíjense cómo nos define la Universidad Autónoma de México el concepto de incapacidad, carencia de la aptitud para la realización, disfrute o ejercicio de derechos o para adquirirlos por sí mismo, ¿sí? O sea, aquí es esa misma carencia de poder llevar a cabo alguna cuestión en cuanto a derechos y obligaciones, ¿sí? Requiere de alguien más. Tenemos la segunda fuente también, como mero recordatorio, que abarca cada una. Ahí se movió la diapositiva, pero tenemos entonces la responsabilidad civil por delitos y culpas. Y tenemos cada uno de los elementos precisamente de esos delitos y culpas, ¿sí? El número 1, pues tenemos el dolo y precisamente la culpa. Ahí yo creo que ya no hay tanta confusión, ¿verdad? El dolo entonces y la culpa, ¿de qué nos habla? De una intención. Entonces, cuando yo plasmo precisamente en el contrato, este dolo, a lo mejor de querer como dañar a esa parte que se está obligando, entonces ahí precisamente es cuando entra esta parte, ¿sí?
de la intención. O sea, si es intencional, bueno, va a recaer una responsabilidad civil en mí, ¿sí? Independientemente de si se genere a partir de ahí un delito o no, ¿sí? Acuérdense que la responsabilidad civil es distinta a un delito, ¿sí? Pero recae en lo mismo, en la reparación de un daño. Número 2, evolución de la noción de responsabilidades, cómo se ha ido modificando, ¿sí? En las obligaciones, acuérdense, este punto va a ser muy importante, ¿sí? ¿Por qué? ¿De dónde se genera este derecho civil? ¿Dónde se generó? Fueron las primeras materias que tuvieron. ¿Dónde se genera el derecho civil? ¿Por qué existe? Es más, porque existe el derecho completo. ¿Por qué existe el derecho completo? A ver. ¿Dónde se origina ese derecho completo? Porque vemos la evolución. En el derecho que romano. ¿Sí? Fíjense entonces por qué la evolución. Porque entonces a partir del derecho romano voy creando figuras, ¿sí? Voy creando elementos. Y a partir de ahí voy modificando también yo al país y a todas las leyes que nos rigen en la necesidad de nosotros, ¿sí? Ya no tanto como en Roma, pero a partir de ahí entonces se genera precisamente esa evolución, ¿sí? Tenemos la fuente número 3, teoría del abuso del derecho. ¿Cuál sería esa teoría del abuso? Ya tengo arriba en la responsabilidad civil el dolo y la culpa, ¿sí? Que es la intención. O sea, como puede ser intencional, puede ser sin la intención de haberlo puesto ahí y plasmado en el contrato. Con la teoría del abuso, entonces, es diferente, ¿sí? El titular o el que está creando precisamente ese contrato concuerda con lo que quiere hacer, o sea, lo que está firmando concuerda con lo que está haciendo. Sin embargo, entonces, a la hora de ya generar esa obligación y de contraer un pago, pues ya ahí está abusando de, ¿sí? O sea, es que acuérdate que era el 5% por día más, ¿sí? ¿Qué sucede ahí? Entonces tenemos un abuso de ese derecho, ¿sí? Porque nosotros ya habíamos plasmado algo y viene entonces a agregar, a modificar, a decir, no, es que acuérdate que nosotros dijimos que era esto, ¿sí? Ahí ya estamos modificando y abusando precisamente de esto, que viene a ser similar a la responsabilidad por dolo y culpa, nada más aquí en otra clasificación, ¿sí? Aquí nos meten esta clasificación que es la teoría del abuso del derecho. Tenemos la presunción de la culpa. Ahorita, ¿cómo es actualmente? ¿Presunción de la culpa? ¿Está bien dicho o no está bien dicho? En materia penal, ¿cómo vendría siendo? Presunción de inocencia. Actualmente viene a ser entonces la presunción de inocencia, porque entonces fíjense cómo aquí en materia civil tenemos la presunción de la culpa como una fuente, ¿sí? Tenemos entonces todo aquí, quien pudiera ser responsable precisamente de esos daños cometidos en cuanto a esta responsabilidad civil, ¿sí? Pero aquí en las fuentes de las obligaciones es presunción de la culpa. En materia penal sería presunción de la inocencia. Aquí nuestros legisladores tendrían a lo mejor que venir a modificar esta parte, ¿sí? Pero acuérdense que esto es meramente teórico,
Allá en materia penal ya es meramente práctico, ¿sí? Todo mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario, ¿sí? Si nos vamos ahorita, si se va la sesión, volvemos a ingresar al mismo link, nada más me dan unos minutitos en lo que se guarda la grabación, ¿sale? No se desesperen cuando no los acepte luego. ¿Sí? Tenemos entonces el riesgo creado. ¿A qué se referirá con el riesgo creado? Fíjense cómo hay contratos, acuérdense de qué tipos de contratos les dije en el objeto que había. Tenemos los sujetos y el objeto, que es hasta donde vamos en los elementos. ¿Qué tipo de objetos tenemos dentro de esos elementos? Ahorita les voy a fabricar un mapa conceptual con los elementos del contrato para que vaya quedando un poquito más claro, aquí mismo en lo que estamos en clase. Pero, ¿cuáles eran, qué ofrece o qué se genera a partir de esa obligación? Nada más teníamos 3 motivos. ¿Cuáles eran? Prestación, ¿qué más? Maestra, ¿me repite la pregunta? ¿Cuál es el objeto del contrato? O sea, los sujetos ya vimos que es activo, pasivo, acreedor, deudor y dependiendo la figura que llegue a tener, ¿sí? Ya sea arrendamiento, ya sea compraventa, ya sea promesa, son diferentes sujetos. ¿Cuál es el objeto entonces de los contratos? A ver, díganme, ¿cuál es el objeto? En el contrato de compraventa, ¿cuál es el objeto? ¿Quién se obliga a pagar? Es el sujeto, esos son los sujetos. Si tengo una casa y tengo comprador y tengo, es un contrato de compraventa, tengo una casa, ¿sí? Y tengo los sujetos. ¿Cuál es el objeto? El inmueble. Entonces ahí tengo un bien, ¿sí? Es un bien. Si estoy firmando un contrato para dar clases en CUT, ¿cuál es el objeto de ese contrato? Ya tengo los sujetos, el prestador de servicios y tengo quien me está contratando. ¿Cuál es el objeto? Trato. ¿El trato? ¿Cuál trato? No. ¿Cuál es el trato? De la materia en la que va a impartir la clase. Porque, Entonces, ¿por qué ajá. qué? No, pero es que me confundí porque cuando dijo que ya tenía, pues que no estaba prestando el servicio, que se refería a la universidad. Bueno, Hablando del objeto, de esa prestación, ¿sí? Acuérdense, objeto del contrato, bien, servicio o prestación de servicios, ¿sí? Entonces tengo aquí el riesgo creado. Dependiendo de qué esté contratando, es si existe esta fuente o no, ¿sí? Por ejemplo, en este caso no hay ningún riesgo creado. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo pudiera haber un riesgo? ¿En qué tipo de contratos? ¿En qué tipo de contratos hay algún movimiento peligroso que se origina un riesgo? sería esta parte de que no cumplan con lo pues señalado, como por ejemplo que usted no diera clases o por ejemplo que no pagaran o ¿Mm? otra cosa. Pero fíjense, entonces ahí tendrá que estar un acuerdo en el que el riesgo creado existe, ¿sí? Por ejemplo, las personas que, las casas que retira el banco, ¿sí? Las hipotecas. Esas casas generalmente una vez que no se cumple la hipoteca,
se comienza en una mobiliaria a vender. ¿Qué sucede? El riesgo creado dentro de ese contrato es que si vienen y me liquidan antes de tiempo, antes de que yo te entregue, tú pierdes la propiedad y el dinero, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es un riesgo creado que independientemente de todo conozco, ¿sí? Y que puede venir plasmado y puede no venir plasmado, pero si no viene plasmado, nos vamos a otra figura, ¿sí? Nos vamos a una responsabilidad civil. ¿Sí se entiende esta parte? ¿Sí queda claro? Bueno, tenemos entonces estos elementos, ¿sí? Que es la segunda fuente. A lo mejor ustedes lo vieron de manera muy teórica, muy así con muchas letras, pero aquí traté de hacerlo breve para que recordaran nada más lo más importante. Tenemos el enriquecimiento sin causa, ahora sí, que es precisamente todavía más teoría, ¿sí? Pero lo tenemos nosotros en el Código Civil, ya descrito con todos los requisitos que contempla. Y tenemos ahí su noción en la doctrina y en la ley. Ya vimos que es la doctrina, ya recordamos que es la doctrina, ¿sí? Todos los juristas y todo el antecedente que existe entonces en base al derecho. Tenemos los principios generales y los elementos que constituyen ese enriquecimiento, ¿sí? Que viene a ser, uno, que exista primero. Dos, que haya empobrecimiento de ambas partes o de una sola parte, ¿sí? Y tres, para que el empobrecimiento sea sufrido entonces por la persona que está hablando de ese empobrecimiento, ¿sí? Que está demandando ese empobrecimiento. Estos elementos se supone también que ya los vieron, se supone. Por eso les voy a dejar yo ahorita el contrato para que ustedes señalen todos estos elementos. Si están, ¿sí? Si están en el contrato que yo les voy a subir. Si no están, entonces sí, vamos a ver precisamente si los ubicaron o no los ubicaron, ¿sí? Tenemos el pago de lo no debido y el criterio de la corte. Todo esto meramente de manera teórica viene escrito y viene plasmado y es el criterio de la corte. ¿Qué tanto hay de información y qué tanto hay entonces para plasmarlo dentro de un contrato y no caer en este conflicto? ¿Sí? Ese sería como lo más importante en cuanto a esas fuentes. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Y por último, en la cuarta fuente tenemos la ley, ¿sí? Que de igual manera ya mencionábamos todo el antecedente, toda la doctrina romana, de dónde surgen estas fuentes, ¿sí? Y las fuentes legales, que precisamente es lo que nosotros vamos a estar viendo referente a lo que hicieron en la pirámide, ¿sí? O sea, esas fuentes legales es todo lo que hicieron en la pirámide de Kelsen acomodado en materia civil, ¿sí? Pero esto es nada más la parte más breve precisamente de esas fuentes legales, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? En el contrato que les suba ahorita, es más, ya no vamos a regresar. La indicación va a ser así. Les voy a subir el contrato. Hasta donde vamos ahorita en estas fuentes, vamos a tratar de ubicar cada uno de esos elementos, ¿sí? Les voy a subir cualquier contrato. Y entonces a partir de ahí ubicar cada uno de los elementos. Ahorita les voy a abrir en el espacio 2. Para esta semana tienen que subir 2 actividades. La tarea 1 que corresponde a la pirámide de Kelsen que ustedes ya habían elaborado y la tarea 2 que es reenviarme el contrato que yo les ponga de ejemplo con todos los elementos y las fuentes de las obligaciones que acabamos de ver, ¿sí? Que acabamos de recordar. Señalarlas dentro de ese contrato. Una vez que ya estén señaladas, entonces me reenvían ese archivo. Ustedes ingénienselas, subrayen, pónganle, ahí pónganme que el cuadrito rojo verde, qué significa cada cosa, ¿sí? Ustedes ingénienselas en señalar cada uno de esos elementos. Pero esa es la indicación para lo que resta de la clase,
¿sí? Nomás sí les pido que me esperen tantito en lo que se guarda el video y ya